que no es ni Dios habla hoy, sino que es más que Dios que habla hoy. O sea, es más que Dios habla hoy, es la palabra. Dice así, mire. No todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de los cielos. Eso no es suficiente. Tienen que obedecer los mandamientos de mi Padre que está, ¿a dónde? En el cielo. Ahora usted se va a ir para el capítulo 7, verso 1, en adelante. Ok, el verso que leímos como clave está muy bonito, pero nos vamos a ir para el 7. No se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. 2. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Verso 3. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras en el ojo del otro. Hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. Cheque. Luego dice el 4. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si tú tienes una rama en el tuyo? Ok. Y luego dice el 5. Hipócrita, con signo de admiración. Primero saca la rama que tienes en tu ojo, y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Este verso que viene está pesado. Santo Dios. Dice el 6. Se lo voy a leer. No den a los perros las cosas que pertenecen a Dios. Tampoco echen lo más valioso a los cerdos. Ninguno de ellos sabe apreciar su valor. Y lo que harán será pisotearlas y morderlos a ustedes. Punto. O sea que ahí terminamos. Yo no sé, hermanos, tanta traducción que hoy lo dejan tan claro a uno con el español, pero Dios nos socorra hoy. Bueno, es la palabra de Él, ¿verdad? Si fuera la mía, pues yo le dijera, Dios lo socorra de mi vida a cada uno de ustedes hoy. Pero no, es la palabra de Dios, Dios nos socorra a nosotros, ¿verdad? Porque está escrito así. Yo quiero que hagamos una cosa. Ore por el que está a su lado. Suelte una bendición y dígale, Señor, la palabra ya nos bendijo, pero voy a bendecir a mi vecino con una palabra. Padre, yo te doy gracias por esta congregación. Gracias por este pueblo. Gracias por esta iglesia. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos. Gracias por llenarme a mí y por hablarme a mí y por bendecirme a través de tu santísima palabra. Yo abro mi corazón y me dispongo a ser lleno, a ser edificado, a ser bendecido por medio de tu palabra. No quites el gozo que hay entre nosotros. Padre, si hay desobediencia, perdona nuestros pecados, borra nuestra maldad y que podamos entender que aunque quizás no hayamos cometido falta, pero no nos has dado, Señor, el privilegio a nosotros de poder condenar, de poder hacer juicios groseros, juicios, Padre, fuera de tu voluntad. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén.
Ok, siéntese, acomódese, relájese, siéntase bien, pero no se duerma. Vamos a hablar de este tema, lo que no se me mandó a hacer. En el verso que hemos leído, el que tomamos como base, dice así: no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente, oiga, no es suficiente eso. Tienen que obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Y uno de los mandamientos, hermanos, de nuestro Padre es amar a nuestro prójimo, ¿sí o no? Amén. La Biblia dice que ese mandamiento es semejante al primero: amarás a tu Dios con todo tu corazón. Y el otro semejante es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, en el verso 1 del capítulo 7, la Biblia nos habla, Jesús se introduce en ese capítulo y les habla a sus discípulos, les habla a las personas que están ahí con él y les dice de que no hagan, hermanos, cosas que no se les mandó a hacer. Ahora, ¿qué es lo que no se me mandó a hacer a mí? ¿Y qué es lo que a usted no se le mandó a hacer? Ahora yo le pregunto a usted, ¿podemos juzgar algún caso nosotros? Yo creo que sí, porque de no juzgar un caso, entonces no podríamos corregir, no podríamos enseñar, no podríamos disciplinar, no podríamos guiarle, no podríamos, hermanos, qué sé yo, ¿verdad?, amonestarle. Pero sí podemos juzgar. Lo que no se me manda a hacer de acuerdo al texto es a usar un criterio que no es bíblico. Entonces, cuando yo uso un criterio humano que va sin misericordia y sin consideración hacia la persona a la cual vamos a disciplinar o vamos a ayudarle para que pueda ser mejor, entonces yo puedo caer en el problema del humanismo y puede hacer que en vez de ayudarle a esa persona, yo voy a ser el causante de que esa persona se vaya a ir para el infierno o se vaya a ir de la iglesia. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, ¿qué es lo que yo no debo de hacer? Yo puedo juzgar un caso, yo puedo juzgar una deficiencia de alguien, pero no puedo usar un criterio humano. Es decir, en mi voluntad propia yo no puedo juzgar un caso, porque yo no tengo la suficiente misericordia para poder considerar a ese individuo. Y lo que puedo hacer en vez de ayudarle es afectarle su alma, es afectarle su vida. Y puede hacer de que por mis palabras groseras y sin consideración, ya nunca más lo vuelva a ver por acá. ¿Sí me entiende lo que dice el texto? Entonces, las cosas que nosotros hacemos, las debemos de hacer de una manera misericordiosa. Es decir, tenemos que estar llenos de misericordia para juzgar un caso. Por eso la Biblia habla que no a cualquiera se le ha dado el privilegio de poder hacer cosas como estas, sino que son personas preparadas, capacitadas, ejercitadas en la misericordia de Dios. Entonces yo, para poder, hermanos, hacer estas cosas debo de tener cuidado. Dice el tema, lo que no se me mandó a hacer. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en el problema de juzgar y juzgar mal? Insinuamos, condenamos, hablamos, criticamos, difamamos. ¿Cierto o no? Ahora yo le pregunto a usted, ¿quién le dio ese derecho a usted? No, yo solo le estoy haciendo una pregunta, no es para que se ponga enojado usted. Yo solamente le estoy preguntando, ¿quién le dio el privilegio a usted de juzgar? Dígame algo, hombre. Ya se quedó bravo, mire pues. No se puede bromear con usted porque mire cómo está. Entonces dígame, ¿quién le dio el privilegio a usted? ¿O quién nos ha dado el privilegio para andar nosotros difamando a nuestro hermano?
Dios no nos ha dado ese privilegio. No podemos hablar de nuestro hermano. Tenemos que juzgar las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cierto o no? Cualquier caso, aunque yo sea el pastor, aunque usted sea el líder, no porque usted es el líder, ya usted es superdotado para arreglar cuestiones graves. No, tenga mucho cuidado. Porque todo caso que se va a arreglar requiere oración. Tanto el que va a llevar a una persona, hermanos, a arreglar una situación, esa persona debe de orar mucho. Porque debemos de tomar en cuenta que con quien vamos a tratar es con una persona que al igual que usted fue lavada con la sangre del Cordero, y que al mismo tiempo, así como Dios le ama a usted, también Dios le ama a esa persona, y debemos de considerarnos los unos a los otros. ¿Qué le parece? Entonces, entremos. En la vida tenemos criterios. Yo tengo un criterio acerca de mi hermano Denny, personal. Puede ser de que él tenga un criterio de él, Manuel tenga otro criterio de él. Cuando venimos a ver esta situación y venimos a poner los criterios sobre la mesa, entonces yo me doy cuenta que el criterio de Manuel sobre Dennis es diferente, no se parece al mío. El criterio de Milton sobre Dennis es diferente. Mi criterio es diferente. Porque tenemos opiniones. Aquí el problema no es la opinión que tú tengas. Aquí el caso es con qué intención tú vayas a juzgar esta situación. Si la intención tuya es mala, entonces vas a hacer daño. Pero si la intención desde el corazón es buena, entonces vas a bendecir la vida de esa persona. Y no importa cómo le vayas a decir las cosas, pero si llevas un buen propósito, entonces vas a bendecir la vida de esa persona. Ahora mire esto. El verso 1 dice así. Dice, no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Número 1, jueces justos o jueces malos. ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo debemos de juzgar? ¿Ocupando qué posición? ¿La de los jueces justos o la de los jueces malos? ¿Cómo podrías tú ayudar a tu hermano en su debilidad? O sea, el consejo se puede dar, pero el consejo se puede dar de diferentes maneras. Yo puedo recibir un consejo, pero puede hacer que el consejo, en vez de ayudarme para bien, me vaya a ayudar para mal. Entonces, mi deber es pensar en la misericordia de Dios antes de ir a dar un consejo. ¿Cómo me trataría Dios a mí primero si yo estuviera en ese problema? ¿Qué pasaría si Dios me llevara a mí a juicio? ¿Qué haría Él conmigo? ¿En qué pedestal Él me pondría? ¿Cuál fuera mi situación si yo estuviera frente a la presencia de Jesucristo y yo cometí un error, pero resulta ser que Él me va a juzgar? ¿Cómo crees tú que sería el juicio de Jesús sobre mi vida o sobre la tuya? ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez cuál sería la acción de Jesús si fuera a juzgar tu caso? Si fuera a hablarte a ti de una debilidad, ¿cuál sería la posición de Él? ¿Crees que te condenaría? ¿Crees que te llevaría al infierno? ¿Crees que te mandaría al lago de fuego? ¿Cree usted que lo haría? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué cree usted que haría? Yo tengo un ejemplo bíblico. Y fue el caso de la mujer que encontraron en el acto del adulterio. Ese es el caso más grave. Y ese es el caso que se juzga muchas veces hoy. ¿Cuántas personas no hemos condenado nosotros? Pregúntate tú, ¿cuántas veces hemos condenado a la gente por un acto de inmoralidad? Y no le hemos dado esperanza. Pero ¿qué haría Jesús? ¿Qué hizo Jesús con esa mujer? ¿Qué fue lo que le dijo? La mujer había pecado, era verdad, pero Jesús le dijo, vete, pero no peques más. Le pregunto yo a usted, ¿de qué manera fue el juicio que hizo Jesús? ¿Fue justo o fue injusto? Le pregunto a los hermanos de atrás, ¿cómo fue el juicio? ¿Justo o injusto? Justo. ¿Cómo vas a juzgar tú? ¿Justamente o injustamente?
Le pregunta a los hermanos de aquí de la derecha. El caso de Jesús, ¿cómo lo juzgó? ¿Justamente o injustamente? ¿Hizo lo correcto? Ah. ¿Cómo se sentiría usted? Imagínese que Dios le dijera una palabra mala a usted, que ya no tiene esperanza. ¿Qué haría usted? Yo me sentiría mal. Es más, desde el hecho que Dios me diga ya no hay esperanza, yo soy pan comido ya. Ya sea que muera hoy, muera mañana o en la noche, a mí se me terminó la vida. Aunque yo quiera vivir quizás 10 años más y de todos modos ya me fui para el infierno. ¿Sí? Imagínense, si Jesús lo dijo, ¿quién me va a salvar de él? Nadie podría salvarme. Si es una palabra que salió de su boca, ¿quién podrá librarme a mí? Ya no hay esperanza para mí. ¿O qué cree usted? ¿Habrá? No, ya no hay. Porque el único que me da esperanza se llama Dios. Entonces, de la manera que debemos ver las cosas, es de acuerdo como Dios las ve. Si no hacemos las cosas de acuerdo a como Dios las hace, entonces vamos nosotros haciendo otra cosa que Dios no los mandó.